Andrew Pearson, estás bajo arresto. Esas fueron las primeras palabras que entendí desde que me habían derribado al suelo. Mis brazos fueron jalados dolorosamente hacia atrás y esposados tan fuerte que pensé que me estaban cortando las manos. Había ido a contestar la puerta principal, pero tan pronto como la abrí, fui arrollado por al menos 4 oficiales uniformados irrumpiendo en mi casa. Fui arrastrado bruscamente a mis pies mientras 3 personas más en trajes civiles entraban a mi casa. Señor Pearson, esta es una orden para registrar el lugar, dijo un hombre de cabello gris, chasqueando un papel frente a mi cara. Sáquenlo de aquí. Esperen, grité, luchando por liberarme de las manos que me sujetaban. Debe haber algún error. No pude decir nada más porque me giraron y me estrellaron contra el marco de la puerta principal. Mis gafas salieron volando. Eso es resistirse al arresto, pervertido, siseó el oficial que me había estampado contra el marco. Oye, solo llévenlo a la comisaría para procesarlo. 1.000.000 de pensamientos corrieron por mi mente mientras literalmente me arrojaban al asiento trasero de un coche de policía. Mi principal preocupación era por mis 2 hijos, Melody, de 12 años, y Tony, de 11. El oficial que me había girado contra la pared se sentó en el asiento del conductor, se abrochó el cinturón y comenzó a conducir lejos de mi casa. Mira, dije, sentándome en el asiento trasero y haciendo una mueca por el dolor en mis muñecas, mis hijos llegarán pronto de la escuela, necesito. No necesitas nada más que cerrar tu bocaza gorda, gruñó el oficial. Estos son mis hijos, grité. Lo siguiente que supe fue que me estaba estampando contra la rejilla pesada que separaba el asiento delantero del trasero. Hay un principio en física que dice que un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento, en otras palabras, iba a 35 millas por hora cuando el policía pisó los frenos hasta que la rejilla detuvo mi impulso hacia adelante. Lo que aprendí. Después involucró masa y velocidad. El policía se giró en su asiento y dijo, mira, escoria, una palabra más de ti y voy a ir ahí atrás y te golpearé hasta matarte. Por cierto, mi cámara corporal está apagada. Había logrado girar mi cabeza para que mi nariz no se rompiera, pero mi mejilla derecha comenzaba a hincharse. Me quedé callado hasta que llegamos a la comisaría, entrando al garaje de prisioneros. El oficial guardó su arma antes de sacarme del coche y llevarme al área de registro. Una oficial femenina estaba allí esperándonos. ¿Papeleo?, preguntó justo antes de que el otro oficial se lo entregara. ¿Qué le pasó? Resistirse al arresto, dijo el primer oficial mientras me ponía grilletes en las piernas. Ella se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Suspiré aliviado después de que ella me quitó las esposas tras tomar mis fotos de frente y perfil y escanear mis huellas digitales. Comenzó a hacerme preguntas. Altura. 6 pies, respondí. Peso. 210, respondí. ¿Cargos? No sé, nadie me dijo cuáles son. Con un suspiro de exasperación, tomó el papel que le habían dado y comenzó a hojearlo. Vi su rostro ponerse blanco y luego rojo intenso. Marchando hacia la puerta de una celda, la abrió de golpe y señaló dentro. ¿Puedo hacer una llamada primero?, pregunté. Ella señaló el teléfono en la pared y dijo, una. Llamé al bufete de abogados que maneja los negocios de mi empresa. Estudié ingeniería mecánica en la universidad e inventé 2 clamps médicos que despegaron. Alquilé las patentes hasta que pude construir mi propia empresa de manufactura. Eso me dio a mí y a mi familia un ingreso agradable de 6 cifras bajas a medias. No siento la necesidad de exprimir a los del negocio que necesitan los clamps, aunque no me niego lujos, no siento la necesidad de vivir como un Rockefeller o un héroe deportivo sobrepagado. Raleigh, Gordon y Martin, hola, este es Drew Pearson, ¿está Jerry Crane? Por favor, espere. Escuché música de elevador por unos 30 segundos antes de que contestaran la línea. Señor Pearson, Jonathan Raleigh aquí. Oh, esperaba a Jerry. Señor Raleigh, he sido arrestado y necesito ayuda. Señor Pearson, lamento informarle que nuestro bufete no puede representarlo, es un conflicto de intereses. ¿Conflicto de intereses? Son mi maldito bufete. Me temo que no, señor Pearson, y la línea se cortó.
Me giré para ver a la oficial femenina parada junto a la puerta de la celda. Entra, ordenó. Confundido pero sin ganas de confrontarla, arrastré mis pies con los grilletes hacia la celda. Ella cerró la puerta de golpe detrás de mí. La vi regresar a su estación de trabajo, respirando profundo para calmarse. Pasaron varias horas antes de que me llevaran ante un comisionado del condado que fijaría mi fianza inicial. Fue de ella que supe de que me acusaban, solicitud de un menor. Grité mientras saltaba de mi asiento, una mano pesada del oficial de transporte en mi hombro me obligó a sentarme de nuevo. ¿Qué demonios? Nunca haría algo así. Señor, no estoy aquí para determinar culpabilidad o inocencia, solo la fianza. El cargo es un delito grave castigado con 10 años de cárcel o una multa de 25,000 pesos si lo encuentran culpable. La fianza se fija en 500,000 pesos. Puede pagarla usted mismo con efectivo o propiedad real. Puede contratar a un fiador que le cobrará el 10% del monto total. Si no puede pagar la fianza, comparecerá ante un juez mañana por la mañana para una revisión de fianza. Él puede aumentarla, reducirla o mantenerla igual. Tras ser devuelto a la comisaría, pasé las siguientes horas llamando a todos los que se me ocurrieron. El teléfono de mi esposa Chastity estaba desconectado, nadie estaba en el trabajo. Sabía que tenía más de 600,000 pesos en una cuenta de ahorros, la casa estaba completamente pagada y también tenía mi negocio, ambos de los cuales podía usar como garantía. No estaba listo para desembolsar 50,000 a un fiador por lo que era un error obvio. Logré dormir un par de horas antes de que me despertaran para el desayuno en una caja y una botella pequeña de jugo de naranja. No pude volver al teléfono porque otro prisionero lo estaba usando. En poco tiempo, yo y otros 3 prisioneros estábamos en camino al tribunal de distrito. Nos encerraron en una celda de detención en el sótano de ese edificio. Pearson. ¿Alguien aquí para verte?, gritó el oficial. Sí, pregunté mientras me acercaba a la puerta de la celda. Andrew Pearson, preguntó una joven. Sí, soy yo. Has sido notificado, diputado. Señor Pearson, esta es una orden de restricción. Se le ordena mantenerse a 500 pies de distancia de Chastity Pearson, Mallory Pearson y Anthony Pearson. También se le ordena mantenerse a la misma distancia del lugar de trabajo y residencia de Chastity Pearson. La orden también incluye las escuelas de los niños. ¿Entiende la orden? Entendí, pero no podía comprenderlo. Apenas recuerdo haber firmado la orden. Al abrir el primer sobre, terminé con pensamientos coherentes, eran papeles para un divorcio limitado. En nuestro estado, un divorcio limitado es una separación legal, un divorcio final no se otorgaría hasta que ambas partes hubieran vivido separadas por 12 meses. La orden de restricción había sido redactada la noche anterior. Estaba entumecido. Entré en pánico al darme cuenta de que tal vez nunca volvería a ver a Melody o Tony. Chastity había iniciado ambos sets de papeles. Sabía que estábamos pasando por una mala racha, pero esto me dejó atónito. La conocí en nuestro tercer año en la universidad, ya había inventado mis clamps, pero no ganaba dinero con ellos. Nos casamos después de graduarnos, a la joven edad de 22 años. Ahora, a los 36, mi vida estaba explotando con toda la fuerza de una supernova. En la revisión de fianza, las cosas empeoraron. El fiscal agregó los cargos de posesión de pornografía infantil y resistirse al arresto. Gritar que era inocente y que todo esto era un error enfureció al juez, mi fianza fue denegada y me llevaron a la cárcel del condado en espera de juicio. La tuve dura en la cárcel, me golpearon, me derribaron, me dieron puñetazos y patadas. Tuve suerte de no ser asesinado, pero eso fue solo porque me encerraron solo en mi celda la mayor parte del tiempo y tenía un guardia de escolta cuando iba al baño. Contacté abogados tanto para mi juicio como para mi divorcio. Los 10 mejores abogados con los que hablé dijeron que Chastity los había visitado por el divorcio y que no podían hablar conmigo sin que fuera un conflicto de intereses. Un equipo de defensa estuvo interesado hasta cierto punto, resultó que todas mis cuentas bancarias habían sido vaciadas y cerradas.
Supe por ellos que mi negocio y patentes habían sido puestos en un fideicomiso para mis hijos por un juez de familia después de mi arresto, y las acusaciones pendientes se habían difundido por todos los medios. Chastity había usado un poder notarial antiguo pero aún válido para quitar mi nombre de la escritura de nuestra casa. En otras palabras, estaba completamente arruinado, excepto por los $52 que tenía en mi billetera cuando me arrestaron. Logré encontrar un par de abogados gratuitos para intentar recuperar mi dinero, pero huyeron cuando el bufete de Raleigh, Gordon y Martin les mostró el error de sus caminos, y el hecho de que realmente no querían ser vistos trabajando para un. Pasé todo mi tiempo en la cárcel maldiciendo a Chastity y a todos los que me abandonaron como si fuera una papa caliente. Después de aproximadamente un mes en la cárcel, llegó mi fecha de juicio. Fue una farsa. Conocí a mi defensor público, sobrecargado de trabajo, muy joven y recién salido del colegio de abogados, por primera vez unos 30 minutos antes de que comenzara mi juicio. Miró los documentos de los cargos y la evidencia y me dijo que estaba jodido. Lo dijo en términos legales para que sonara mejor, pero el significado era el mismo. Durante el juicio, se afirmó que había ido en línea y hecho amistad con una niña de 13 años, Jane Doe. Había intentado que se reuniera conmigo para tener intimidad. Ella, por supuesto, le contó a su madre, quien lo reportó a la policía. Al juez le informaron que la niña estaba severamente traumatizada y la excusó de comparecer en la corte. También había 162 fotos de niñas menores de edad descargadas en mi computadora y almacenadas en una unidad flash que supuestamente había escondido en mi cajón de calcetines. Me declaré no culpable, pero me encontraron culpable. El juez me dio 10 años, pero como era mi primera ofensa, suspendió 5 de esos años y ordenó que la sentencia por pornografía infantil corriera concurrente con la de solicitud. También ordenó consejería psiquiátrica y que me colocaran en el registro de delincuentes sexuales. Decir que estaba asustado sería un eufemismo. Con nada más que tiempo en mis manos en la cárcel del condado, hice ejercicio. Sin embargo, incluso estando en una forma física más musculosa que antes de mi arresto, sabía que me esperaban 5 años difíciles en la penitenciaría estatal. Me dieron mi mono naranja y me mostraron mi bloque de celdas, que sería mi nuevo hogar por un tiempo. Estaba sentado en una mesa en el bloque de celdas componiendo una carta para Melody y Johnny. Les había escrito cada 2 días mientras estaba en la cárcel, pero no recibí nada de ellos. Nunca los trajeron a visitarme, de hecho, ninguno de mis viejos amigos o conocidos había venido a verme. Mientras escribía, me sorprendió ver a un hombre mayor, de unos 60 años, con una barba blanca, sentarse frente a mí. Me miró con curiosidad, girando la cabeza de lado a lado antes de decir, no lo veo. Miré detrás de mí, pero nadie se estaba acercando sigilosamente. ¿Ver qué? ¿Qué tiene de especial? Justo antes de que llegaras, un abogado calvo vino aquí. Prometió trabajo pro bono a los blancos, negros, chinos e incluso a esos locos de MS-13 si te dejaban en paz. Demonios, incluso el alcaide bajó a decirnos que nos mantuviéramos lejos de ti. Entonces, ¿qué te hace tan especial? Nada que yo sepa, dije. Sentí un poco de alegría, el único abogado calvo que conocía era Jerry Crane. Extendí mi mano. Drew Pearson. El hombre miró mi mano pero no hizo ningún movimiento. Sé tu nombre, está bien. Cuéntame tu historia. Le conté todo, desde el arresto hasta terminar aquí. Expliqué cómo no tenía esposa, ni hijos, ni dinero, ni casa, ni negocio, ni patentes, ni vida y se suponía que era un... ¿Se suponía que eras qué?, preguntó. El tribunal me encontró culpable. No tengo idea de dónde vino la evidencia que usaron contra mí. Cualquiera, y quiero decir cualquiera, que le haga eso a un niño debería tener su pene cortado y metido tan adentro que necesitaría ser removido quirúrgicamente. Sabes, casi te creo. Soy Mason Bott, estoy aquí de por vida. Los siguientes 3 años fueron desagradables, pero logré sobrevivir. Mi compañero de celda, Bott, era el árbitro no oficial dentro de la prisión. Aunque no era su amigo, era un conocido, lo que me ofrecía algo de protección. Me golpearon y me empujaron contra las paredes,
pero eso era solo el acoso normal dado a un solitario etiquetado como yo. No podía unirme a ninguna pandilla y no me permitían mezclarme con la población general. Ese es el término para los ladrones, asaltantes y criminales normales. Todavía estaba mejor que los verdaderos molestadores de niños. 3 murieron y otro quedó cuadripléjico. Nadie vino a visitarme. Recibí cartas de mis padres, pero eran del tipo estamos bien, pero como pudiste. Mamá y papá seguían siendo mis padres, pero no podían reconciliarse con lo que había sido condenado. Mi hermano mayor y mi hermana menor me habían abandonado por completo con órdenes de restricción para mantenerme alejado de ellos y sus hijos. Escuché a través de la vid de la prisión que Jarre venía 2 o 3 veces al mes a hacer trabajo legal gratuito para algunos de los reclusos. Se rumoreaba que había estado con el alcaide cada vez para verificar cómo estaba yo. Bout fue quien me dio pistas sobre la vida en la cárcel. Después de estar deprimido el primer mes, hizo que un tipo me estampase contra la pared y me sostuviera allí mientras me leía el acta antidisturbios. ¿Extrañas a tus hijos? Supéralo. ¿Estás enojado con tu situación? Supéralo. ¿Estás deprimido porque tu vida apesta? Supéralo. Te estás haciendo un blanco. Escuché. Comencé a hacer ejercicio y a entrenar en defensa personal. Eso detuvo la mayoría del acoso que me enviaban. Estudié y tomé clases en la biblioteca de la prisión. Incluso di algunas clases sobre ingeniería. Chastity se divorció de mí 1 año exacto después de mi arresto. Los papeles me fueron entregados justo después de la audiencia. Ella había conseguido a la ultrafeminista bruja malvada del este como jueza. Los pagos de manutención y pensión alimenticia se basaron en lo que ganaba cuando tenía mi propio negocio y las patentes. Como era un delincuente en prisión, la jueza sintió que no necesitaba dinero y todos mis activos fueron confiscados. Lo que realmente me mató fue la orden de que, como delincuente sexual registrado, no habría contacto ni visitas con respecto a mis hijos. También agregó que, si alguna vez era liberado, todos mis salarios serían embargados. 2 días después de la audiencia de divorcio, fui estampado contra la pared por 2 prisioneros enormes mientras Bob miraba. Ahora que tengo tu atención, pierde la actitud. Fuiste jodido y humillado por la jueza de divorcio, nunca he visto a nadie recibirlo tan mal. Sin embargo, toda esa ira se está filtrando y está empezando a molestar a la gente. No puedes permitirte molestar a la gente. ¿Qué te dije cuando llegaste aquí? Necesito sobrevivir, respondí. Muy bien. Ese consejo aplica tanto afuera como adentro. Te dejaré saber algo que escuché, esta prisión está superpoblada. Para aliviar la presión, varios prisioneros no violentos están siendo otorgados. Libertad condicional anticipada. Estás programado para el próximo año si sobrevives. Sobreviví, apenas. Fui apuñalado por un nuevo recluso que había sido abusado de pequeño, luego me dieron libertad condicional. Sé que muchos de ustedes piensan que, ahora que estaba en libertad condicional, era el momento de vengarme. Inténtenlo cuando son un delincuente sexual registrado asignado a una casa de transición dirigida por un consejero sádico y el único trabajo que pueden conseguir es de conserje nocturno en un gran edificio de oficinas. Un MBA y maestría en ingeniería no significan nada cuando estás etiquetado como. Bolt me ayudó justo antes de que me liberaran. Me dijo que Chastity se había casado con Stephen Harrington, quien iba a ser hecho socio en el bufete de Raleigh, Gordon y Martin. Me costó una cajetilla de cigarrillos obtener su nueva dirección. El segundo día después de mi liberación, estaba en el parque frente a su edificio de condominios después de salir del trabajo. Apenas lo reconocí cuando mi hijo Tony, ahora de 13 años, salió del edificio. Había crecido al menos 8 pulgadas y había perdido toda su grasa infantil. Para mí, parecía positivamente flaco. No había duda con Melody, de 15 años, con su largo cabello castaño hasta la cintura, era la viva imagen de su madre. Los dos subieron a un pequeño autobús blanco y se fueron. Mientras me limpiaba las lágrimas de los ojos, se convirtió en un ritual para mí estar allí cada mañana para verlos subir a los autobuses que los llevaban a su escuela privada. 4 meses después de registrarme en la casa de transición, 2 paroleados intentaron darme una paliza por ser un pervertido. Los puse a ambos en el hospital y me echaron.
Afortunadamente, había hecho un favor a otro tipo allí y él habló con mi oficial de libertad condicional cuando vino a investigar. Logré mantener mi trabajo, pero tuve que vivir en las calles o en refugios, subsidiando mis comidas con cupones de comida y en comedores sociales. Es un milagro que no me haya suicidado. Bueno, incluso la pistola más barata estaba muy fuera de mi alcance, con la mayor parte de mi sueldo siendo enviado a mi exesposa. Alcohol, drogas, cortarme las muñecas, todas eran opciones viables, pero recordé que necesitaba sobrevivir. Lo único que me dio la fuerza para hacerlo fue esa ventana de 10 a 15 segundos cuando podía ver a mis hijos, por ellos podía soportar. Demasiadas personas querían enviarme de vuelta a la cárcel. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en años. Intenté una vez al principio cambiar el decreto de divorcio usando un abogado pro bono. Jonathan Raleigh lo arruinó tanto que tuvo que dejar el estado. Nadie tocaría mi apelación por mi condena. Durante una de mis visitas requeridas, mi oficial de libertad condicional me advirtió que un investigador privado estaba preguntando por mí. De repente me alegré de estar sin hogar, los patrones cambiaron en la vida de mis hijos y encontré nuevos lugares para observarlos durante el día. A veces era solo un vistazo de ellos en un coche siendo llevados a algún lugar, muchas veces jugaban en el parque con sus amigos. Siempre fui cuidadoso de no acercarme demasiado y violar alguna regla de distancia que me devolvería a la cárcel. Un día de otoño, cuando Tony era estudiante de último año de secundaria y Melody acababa de irse a casa para su primer año en Harvard, estaba sentado en el parque viendo a Tony caminar hacia su autobús escolar. Miró hacia el parque y se detuvo. Me miró por medio segundo y me dio un saludo tentativo antes de subir al autobús. Estaba conmocionado, no había forma de que me reconociera. Todavía hacía ejercicio y había perdido al menos 40 libras desde mi arresto. Tenía barba completa y me cortaba el pelo con una cortadora eléctrica que cargaba en el trabajo. Estaba desaliñado, pero me ahorraba dinero que podía gastar en cortes de pelo y afeitadas. Tenía un acuerdo con el gerente del edificio de oficinas para usar sus baños para asearme, no necesitaba quejas sobre mi apariencia o higiene personal. Durante el resto del año escolar, Tony me saludaba de vez en cuando. Me di cuenta de que no me reconocía como su padre, sino solo como un tipo familiar que se sentaba solo en el parque cada mañana. Entonces ocurrió un incidente que me asustó hasta la muerte. Oye, señor, ¿te importa si me uno a ti? Tony estaba de pie junto a mi banco y ni siquiera lo había visto acercarse. Miré rápidamente alrededor buscando a Chastity y a los policías, pero no había nadie cerca. La expresión de Tony era agria, así que indiqué que podía sentarse. ¿Te ves deprimido? ¿Problemas con chicas? Pregunté con una voz grave para intentar disfrazarla. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Tony con asombro. Me reí. Sin faltarte al respeto, pero a tu edad, eso es lo que es el 90% del tiempo. Mi chica y yo acabamos de romper. No le gusta que haya estado saliendo con otras chicas a escondidas. Mi papá dijo que no me preocupara, que hay otros peces en el mar, pero yo la quería. ¿Quieres mi opinión, incluso si no te gusta? ¿Por qué querría tu opinión? Preguntó Tony a la defensiva. Porque estás aquí hablándome de eso en lugar de a tu madre o padre. Tony pareció colapsar sobre sí mismo. Papá sigue diciéndome que un hombre no necesita escuchar a sus mujeres, que solo sirven para una cosa, un hombre necesita ser hombre. Mamá raramente me habla. Un hombre tiene que ser hombre, pero se le juzga por lo que dice y hace. ¿Tú y esa chica eran exclusivos? Ella pensó que lo éramos, pero yo no. Ella confiaba en ti y rompiste esa confianza, lo que la hirió mucho. Tony se levantó abruptamente. Oye, te dije que no te gustaría lo que tenía que decir. Perdiste su amor y confianza, el respeto por y de los demás lo es todo. Mi papá tiene respeto de los demás, afirmó Tony. Examina la declaración que acabas de hacer. Intenta leer un par de libros de Lewis. L. Amor, concéntrate en cómo actúan los personajes principales. No puedes equivocarte tratando de seguir un buen ejemplo. ¿Y mi chica? Preguntó. ¿La trataste bien? Tony bajó la cabeza y la sacudió de lado a lado.
Lee un par de esos libros y estoy seguro de que lo resolverás. Fue una semana después cuando encontré un libro, El escritor de Lost Creek, en mi banco. La nota dentro decía que se había disculpado con la chica, pero ella no volvería con él. Continuaba diciendo que ahora sabía que todo era su culpa y que estaba trabajando para mejorar. El tiempo pasó volando después de eso, y Tony luego se fue a la Universidad Johns Hopkins. Pasaron los años y mis avistamientos de mis hijos se volvieron menos frecuentes. Todavía me sentaba en el parque cada mañana, se había convertido en un ritual demasiado grande para parar. Salir con alguien estaba fuera de discusión con mi registro en la lista de delincuentes sexuales. Todavía me retenían dinero de mi sueldo y sabía que era inútil intentar pelear. Nunca vi a Chastity o a su esposo Steven. De vez en cuando podía ver a Melody o Tony por unos segundos cuando venían al condominio a visitar. El año en que cumplí 50 fue cuando una lluvia helada me atrapó afuera y desprotegido al salir del trabajo. Sudando, congelándome, caliente y temblando por todas partes, el clima había pasado de aguanieve a nieve. Una tos húmeda y fuerte sacudía mi cuerpo y apenas podía respirar. Mi mente estaba confusa, así que me sorprendió mucho cuando miré alrededor y me encontré sentado en el banco del parque con 6 pulgadas de nieve en el suelo y más cayendo. Vi a Tony salir del edificio del condominio y me saludó. Levanté mi brazo para devolver el saludo y colapsé al suelo. Señor, ¿está bien? Miré hacia arriba para ver a Tony mirándome de vuelta. Mis ojos se pusieron en blanco y perdí el enfoque, luego una mano se colocó en mi frente. Estás ardiendo, vamos, tenemos que llevarte. Adentro. Tony de alguna manera logró ponerme de pie. Mientras comenzábamos a caminar, me detuve y señalé mi carrito. Lo recogeremos después, dijo firmemente. Pensé que mi corazón iba a estallar de orgullo por lo bien que había crecido hasta convertirse en hombre. Eso fue justo antes de que un ataque de tos casi me pusiera de rodillas otra vez. ¿Qué pasa?, preguntó el portero. Llama a una ambulancia, está empapado hasta los huesos. ¿Tenemos toallas o mantas por aquí? Hay una manta en el armario, la traeré. Tony me acostó en la alfombra y escuché el sonido de tacones altos repiqueteando en el suelo de mármol. Una voz femenina preguntó, Robert, ¿qué estás haciendo con ese hombre? Es el viejo que se sienta en el parque, respondió Tony. Se ha desmayado, siente como si tuviera una fiebre muy alta y su ropa está tan. Creo que podría ser un sin techo. Una visión de belleza apareció ante mis ojos y jadeé, Chastity. Esa sería mi madre, dijo en un tono cauteloso. ¿Te conocemos? Están preguntando si tiene alguna identificación, dijo el portero, tapando su teléfono. Espera, dijo Tony, quien comenzó a palpar mi uniforme de conserje. Robert, no vas a registrarlo de verdad, no sabes qué tiene, podrían haber agujas ahí. Oh, contrólate, hermana, se burló Tony. Su cabello está cortado, lleva un uniforme limpio y aquí está. Sacó mi placa de seguridad de mi bolsillo y la miró, su rostro se puso blanco. De repente me di cuenta de lo cerca que estaba de él y de Melody, tenía que alejarme antes de que llegara la policía. Logré rodar a mi lado antes de que mi tos me debilitara demasiado para moverme. Lo único que pude hacer fue caer de espaldas con la cabeza girando. Melody arrancó la placa de la débil mano de Tony. Lo siguiente que supe fue que me estaban sacudiendo por los hombros como a una muñeca de trapo. «Bastardo», gritó Melody. «¿Cómo te atreves a mostrar tu cara por aquí? ¿Por qué no estás? ¿Muerto? Nos dejaste, nos abandonaste. No quería, pequeña, fui obligado a, y todo se oscureció». 4 semanas después, Chastity Huntington salió del ascensor en el piso 30. Era el área de recepción principal del bufete de abogados Raleigh, Gordon y Martin. Lucía como $1 millón, o al menos $250,000 si solo contabas las joyas que llevaba puestas. El largo vestido formal negro resaltaba perfectamente el collar y los pendientes de diamantes. Eran justo antes de las 7 de la tarde y, aunque todavía había asociados y paralegales apresurándose por ahí, no había nadie en el escritorio de recepción para saludarla.
Resoplando exasperada y ajustando el chal drapeado sobre sus brazos, se giró y le indicó a su guardaespaldas que se quedara donde estaba. Al dirigirse por el pasillo, Chastity se vio en los espejos ornamentales y sonrió. Su figura era casi la misma que tenía en la universidad, un perfecto 36-24-36. Lo único que había cambiado era que su talla de copa pasó de B a C después de tener 2 hijos. Al pasar por varias oficinas que pertenecían a socios, giró y entró al área común donde estaban los cubículos de los asociados. Frunciendo el ceño, vio que la luz estaba encendida en un cubículo y se dirigió hacia él. Melody, ni siquiera estás vestida, reprendió Chastity. ¿Sabes lo que esta dedicación significa para tu padre? Es otro gran paso hacia que lo nombren socio principal. Melody levantó la vista de la pila de papeles en su escritorio y dijo, Madre, te pedí que vinieras aquí bajo el pretexto de que me dieras un aventón a la dedicación. Te quería aquí para preguntarte qué pasó realmente. ¿Qué pasó realmente?, repitió Chastity confundida. ¿Pasó con qué? No entiendo. ¿Qué pasó realmente con mi padre biológico? Los ojos de Chastity se abrieron de par en par mientras tomaba una profunda respiración entrecortada, su rostro se contrajo de ira. No discutiré a esa persona nunca. Melody se levantó rápidamente para evitar que su madre se fuera. Madre, han pasado 14 años. Sé de que fue condenado y que recibió una sentencia de 10 años. Soy tú. Hija, no tu abogada, me gustaría saber. No. Ese hombre intentó que una niña de 13 años tuviera intimidad con él, tenía pornografía infantil en su computadora, nunca te escribió ni a ti ni a tu hermano Robert, ni siquiera los llamó. Nos abandonó a todos nosotros, afirmó Melody rotundamente. Comenzó a sacar papeles de la parte superior de su escritorio. Siéntate, madre, veamos de qué lo acusaron. ¿Ver qué?, preguntó Chastity. Primero veamos los correos electrónicos de solicitud. Hay un total de 24 correos, 16 de mi padre biológico y 8 de esa niña. El contenido de los correos es lo suficientemente gráfico como para justificar un cargo de solicitud y ahí lo tienes, su condena fue justificable. Dejemos esta tontería y vayamos a la dedicación. El problema que encontré fue cuando revisé las fechas de esos correos, continuó Melody como si no hubiera escuchado a su madre. 8 de los 16 correos enviados a la niña fueron enviados cuando mi padre biológico estaba en Houston dando una presentación en una conferencia médica. Verifiqué, estuvo allí todo el tiempo, no pudo haberlos enviado. Pudo haberlos enviado desde su laptop o celular, señaló Chastity. No necesitamos desenterrar toda esta desagradable situación de nuevo. No pudo haberlos enviado desde su laptop o celular, argumentó Melody con una mirada perpleja en su rostro. Los 16 correos fueron enviados desde nuestra computadora de casa, lo que plantea la pregunta de quién los envió. De hecho, 2 de los correos fueron enviados cuando él estaba en Houston y tú nos habías llevado a Tony y a mí al campamento de verano. Chastity abrió la boca, pero Melody levantó la mano para detenerla. La niña nunca testificó en la corte, continuó Melody. De hecho, no puedo encontrar su nombre en ningún informe policial ni indicación alguna de que la policía la entrevistara a ella o a sus padres. Sé que, como menor, los registros habrían estado sellados, pero debería haber alguna indicación de que la policía contactó a ella y a sus padres. Otra cosa extraña fue la pornografía infantil que se descargó en nuestra computadora de casa. Todo se descargó en un solo día, en 15 minutos, y en un día en que él estaba en el trabajo, lo cual fue verificado por las cintas de seguridad de su oficina. Estas cosas desconcertantes deberían haberse presentado en su juicio, pero le asignaron un defensor público nuevo, inexperto y abrumado. Melody, déjalo, dijo Chastity. ¿Por qué debería dejarlo, madre? Fue hace 14 años, no hay nada que podamos hacer para cambiar el pasado. Lo que quiero es saber qué pasó realmente, dijo Melody con firmeza. Recuerdo verte a ti y a papi querido Steven manoseándose en varias fiestas que tuvimos. Ustedes dos también desaparecían juntos a algún lugar. Tony y yo lo vimos y no nos gustó, pero éramos demasiado jóvenes para entender qué estaba pasando o para decir algo al respecto. ¿Por qué crees que nunca nos encariñamos con él?
También descubrí que el salón para tu recepción de boda con Steven fue reservado un mes antes del arresto. ¿Cómo sabes todo eso?, jadeó Chastity en estado de shock. Deberías haber borrado tus correos, respondió Melody. Los registros de la reserva del salón solo tomaron una llamada telefónica. Padre estaba empezando a considerar contratar a un investigador privado, por eso ustedes dos lo hicieron, ¿verdad? Hundiéndose en la silla, Chastity dijo, ese hombre estaba sentado sobre una mina de oro y nada de lo que dije pudo convencerlo de maximizar el potencial de sus patentes. Me quejé con Steven al respecto un día en el trabajo y fue como si nos entendiéramos completamente. Él era un asociado y yo una paralegal. Discutimos mi divorcio mi divorcio. Ese hombre aún tendría las patentes a su nombre ya que fueron desarrolladas antes de que nos casáramos. Steven y yo nos juntamos y planeamos. Chastity le dio a su hija una mirada sardónica. Nos juntamos, descubrimos que éramos mucho más compatibles de lo que ese hombre y yo jamás fuimos. De repente pareció un poco aprensiva antes de agregar, queríamos asegurar tu futuro y el de Robert. La forma en que Andrew lo tenía establecido era un desastre esperando a suceder. El nombre de mi hermano solía ser Tony antes de que lo cambiaras a Robert Huntington. Sí, porque no podíamos tener ningún estigma de estar asociados con ese hombre. Como estaba, tomó un par de años antes de que amigos y familiares finalmente creyeran que no teníamos nada que ver con sus actividades. Hicimos todo por ustedes dos. Steven los adoptó a ambos y los enviamos a las mejores escuelas. El resoplido de desprecio de Melody interrumpió a su madre. Creo que papi querido nos adoptó porque las patentes y el negocio fueron puestos en un fideicomiso irrompible para Tony y para mí. Padre hizo eso pocas semanas antes de que lo arrestaran. Ni a Tony ni a mí nos animaron a interesarnos por el negocio, a mí me empujaron hacia la ley y a Tony hacia la medicina. Fue el interés que mostraron en esos campos en la escuela lo que nos hizo animarlos hacia ellos, explicó Chastity. Ah, la escuela. Recuerdo cuando, justo después del arresto de padre, nos mudamos de la casa vieja al condominio de Steven. Tony y yo tomábamos el autobús escolar a la escuela pública más cercana durante 2 meses después de eso. Un día, mientras hacíamos tarea en la mesa de la cocina, tú y la señora Gordon regresaron de compras. La señora Gordon preguntó cómo nos gustaba nuestra nueva escuela. Le dije lo abarrotada y deteriorada que estaba. Recuerdo que ella te dijo que, como esposa de un nuevo socio, deberías estar más consciente de cómo la escuela a la que asisten sus hijos refleja el estatus de Steven en la firma y el tuyo propio. Odiaba a esa snob, pero logró que nos inscribieras en la Academia Bricktoad al día siguiente. Eso debe haber costado una fortuna. Toma tiempo que el proceso de inscripción ocurra para meterlos en una de esas escuelas, afirmó Chastity. Sí, y ese. También fue el año en que tú y papi querido Steven se fueron a viajar por el mundo, dejándonos a Tony y a mí aquí solos con una ama de llaves a medio tiempo. Ella al menos mantenía comida en el condominio. Esos viajes eran necesarios para construir la base de clientes de Steven. Lo siento si sientes que fuiste descuidada de niña, yo iba a ser manchada por los crímenes de ese hombre y necesitaba alejarme de eso. Ustedes eran niños, así que no los habría tocado. Lo habría hecho si papi querido Steven no nos hubiera adoptado muy rápido y cambiado nuestros nombres, respondió Melody. Hubo un montón de preguntas y rumores desenfrenados en Bricktoad sobre nuestro cambio de nombre ese año. De estar solos la mayor parte del tiempo nos hizo autosuficientes y desconfiados de los apegos. Probablemente por eso ninguno de los dos ha tenido una relación seria. Entré a Harvard y a la Escuela de Leyes de Harvard por mis propios méritos y con becas que gané. Tony siguió mi ejemplo en Hopkins. Sabes, Tony y yo nunca habríamos descubierto lo del fideicomiso si no hubiera sido por una circunstancia fortuita. ¿Qué quieres decir?, preguntó Chastity nerviosamente. Conocimos a alguien después de eso, fuimos a investigar y encontramos el decreto de divorcio junto con la orden de restricción. Esos documentos realmente hicieron que Tony y yo nos preguntáramos sobre el negocio, así que comenzamos a investigar todo de verdad. ¿Sabías que el fiscal del distrito asignó personalmente a ese defensor público que tuvo que defender el caso de mi padre? La firma y el negocio contribuyeron generosamente a su campaña para gobernador,
tanto por encima como por debajo de la mesa. Clyde Mullins, quien era el gerente general en el negocio, fue promovido a CEO con una acción sin derecho a voto y aumentó el precio de todo a 8 veces lo que se cobraba antes. Él te reporta directamente según tus correos. La casa vieja y todo lo que había en ella fue vendido. Ese dinero, junto con todos los ahorros e inversiones, fue usado para comprar la sociedad junior de papi querido Steven con la salvedad de que sería hecho socio pleno en 4 años. Encontramos esa carta de acuerdo junto con otra carta que decía que Raleigh, Gordon y Martin serían el único bufete de abogados para el negocio durante los próximos 40 años. También se delineó una tarifa anual de retención considerable, una tarifa que iba mucho más allá de lo que el negocio jamás pagó a un abogado antes. Imagina nuestra sorpresa cuando Tony y yo descubrimos que tú, papi querido Steven y Jonathan Raleigh eran los ejecutores de nuestro fideicomiso y que no hemos visto ni un centavo de ese dinero. Chastity se puso de pie y miró a su hija. Ha sido un viaje iluminador por el carril de los recuerdos, pero todo está en el pasado. Tengo la dedicación a la que ir y parece que no vendrás conmigo. Todos hemos hecho cosas que no eran legales, pero fue para asegurar nuestro futuro. Ese hombre no escuchaba y tuvo que ser sacado del cuadro. Mañana, Steven y yo, junto con Jonathan Raleigh, nos sentaremos a hablar contigo y con Robert al respecto. Mientras tanto, no hagas nada que te ponga en peligro. ¿Poner en peligro yo misma? ¿Alguna vez te preguntaste por qué puse un cerrojo y un pestillo en la puerta de mi habitación? Fue para mantener a papi querido Steven fuera. ¿Acaso te importa? La primera noche que entró a mi habitación, tuve suerte de que estuviera desnudo y subiéndose a la cama cuando Tony lo siguió y lo golpeó entre las piernas con su sable de luz. Es una lástima que no fuera un sable de luz real. Estoy segura de que fue un mal sueño que tuviste, no hagas nada de lo que te arrepentirás, respondió Chastity. Mi único arrepentimiento es que no hice esto antes. Hopscotch. Con esa palabra, 2 hombres y una mujer salieron de una oficina. Mami querida, estos son agentes de la FBI. Dado que el gobernador estará implicado en esto, no podíamos confiar en ninguna agencia estatal. Has confesado un crimen de fabricación de evidencia y ha sido grabado. Hay carteles por toda esta oficina sobre grabaciones electrónicas. Para ahora, papi querido Steven, Jonathan Raleigh y Clyde Mullins han sido arrestados también, el esposo y la esposa de la niña de 13 años a quienes pagaste 75,000 pesos para inventar esos correos. ¿Te acuerdas de Muriel, la agradable asistente personal de mi padre que despediste? Ella nunca confió en Clyde e hizo lo mejor para seguirle la pista a las cosas en la compañía aunque no estuviera aquí, no creerías las cosas que descubrió. Ella, Tony y nuestro nuevo CEO han pasado las últimas 2 semanas revisando los libros. Jerry Crane está haciendo lo mismo aquí, pero fue ordenado por el IRS. En resumen, cerramos todas las cuentas en el extranjero donde el dinero desviado del negocio había sido canalizado. Todas las cuentas del negocio y del fideicomiso han sido cambiadas y el acceso ha sido severamente restringido. Tony y yo cerramos todas nuestras cuentas personales y abrimos nuevas. Todas las cajas de seguridad que habían sido establecidas a nuestros nombres fueron vaciadas y el contenido trasladado bajo el escrutinio del FBI. No hemos tocado las cuentas de papi querido Steven ni las tuyas porque no tenemos autoridad para hacerlo, pero debo decirte que el IRS ha congelado todas las cuentas personales. El IRS está dejando las cuentas del negocio tranquilas por 30 días en espera de una auditoría externa. Melody sacó un papel de su escritorio y se lo dio a su madre. Esta es una orden judicial que dice que debo devolver toda tu propiedad al condominio para ser inventariada. Necesitaré tu collar, pendientes y bolso. Chastity no se movió hasta que fue empujada por la agente femenina, se quitó las joyas y se las dio a Melody, quien las colocó en el bolso. Enviaste a un buen hombre a prisión y lo etiquetaste como monstruo solo para hacerte rica, me privaste de mi padre por 14 años. Según un convicto llamado Mason Bott, mi padre nos escribió. A Tony y a mí todos los días, nunca recibimos ni una sola. Me pregunto qué pasó con la carta que le envié. No importa ahora, padre ha sido nombrado el nuevo CEO y gracias a ti ha tenido tiempo para desarrollar bastantes ítems nuevos que estamos patentando. Su nombramiento y todos los arrestos han sido difundidos a todos los medios.
Tengo congresistas y senadores pidiéndole al presidente que le dé un perdón presidencial. Jerry Crane ya está trabajando arduamente para anular su condena y sacarlo del registro de delincuentes sexuales. Melody tomó un sobre y se lo dio a su madre atónita. Felicidades, estás a punto de convertirte en la mujer más odiada del mundo. Decidí ser magnánima, en el sobre está mi propio dinero que te estoy dando, contiene 52 pesos, la cantidad exacta de dinero que mi padre tenía cuando entró en prisión. Gástalo sabiamente, es lo único que alguna vez recibirás de mí o de Tony, y ese es el fin de la historia de hoy. Si te gustó, por favor dale un pulgar arriba a este video y deja un comentario abajo, tu apoyo ayuda al algoritmo a empujar mi contenido más lejos. Si eres nuevo en el canal, no olvides presionar el botón de suscribirte, realmente me ayuda a seguir creando más historias para ti. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.